Bueno, y es un gusto ya comenzar nuestra próxima entrevista aquí en Arriba Gente con el próximo entrevistado, es intendente de Canelones. Fue una de las figuras que José Mujica ha mencionado como la renovación dentro del movimiento de participación popular y de hecho, por eso, en el marco de la campaña electoral estarán haciendo recorridas por el país llevando, bueno, las ideas justamente del movimiento de participación popular y de hecho vamos a hablar de gestión en la Intendencia de Canelones y también de política con el intendente canario Yamandu Orsi. Buen día. Buen día, un gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Porque de política decimos que vamos a hablar también. Le quiero comenzar preguntando qué posición tiene usted, qué pensamiento tiene usted sobre esta grieta, si se puede llamar así o calificar así o usar esa palabra, que se ha generado en el Frente Amplio sobre dictadura sí, dictadura no en Venezuela. ¿Qué piensa usted? Y nos compramos un problema. ¿Alguien lo apeló hace pocos días en Twitter para que diera una respuesta al respecto? Sí, algo dije. Y yo no, hace tiempo también hablé. Yo creo, parece que creo que de quien dio en el clavo en la mejor forma de analizarlo fue Mario Vergara cuando dice hay que ir un poco a explicar, porque cuando... yo puedo decir que es una dictadura. ¿Y qué digo? O puedo decir que Colombia es una democracia. No digo nada. 600 muertos, luchadores civiles, sociales, muertos. Yo creo que no explico mucho. O puedo decir, sí, Maduro llegó al gobierno por elecciones. ¿Y estoy diciendo algo? Obviamente es un régimen autoritario. Ahora, dictadura, todo lo que quiera. Yo creo que nos compramos y creo que Venezuela está exportando argumentos para las campañas electorales de todo el continente. Tiene un problema que es mucho recurso natural, entonces tenemos un problema del Medio Oriente instalado en el corazón de América Latina, pero lo que pasa es que a diferencia del Golfo Pérsico, en vez de tener arena arriba, tenés un vergel, una cosa maravillosa, entonces, y cada vez aparece más riqueza, y entonces ahí tenés un polvorín, y bueno, y en vez de, en plena campaña electorales, porque no solo acá, en vez de hablar de lo que vamos a hacer, nos ponemos a ver cómo calificamos. ¿Se lo instalan la interna del Frente Amplio o el propio Frente Amplio? Lo compramos precioso. Hace unos años me dijo una embajadora, no importa de qué país, me dice, ojo con comprarse ese lío, que no es nuestro. Evidentemente despierta simpatía, antipatía y a esta altura ya muy poca simpatía y muchísima antipatía, pero es cierto, nosotros no, si bien tenés la obligación de decir qué pensás, también es cierto que no le puedes pedir al gobierno o a alguien que tiene un cargo de gobierno que hable de la misma forma que puede hablar la fuerza política o al revés. La fuerza política tiene cosas para decir con las que a veces discrepo. Por ejemplo, del Foro de San Pablo discrepo lo que planteó mi fuerza política. ¿Para usted fue un error haber participado en esa instancia? No. Participar en el Foro Participar de San Pablo no está mal. El tema no comparto claro. Pero también es cierto que no le puedes pedir a un canciller o a un gobernante que está buscando una salida, una articulación, nada menos con la Unión Europea, que se expida. ¿Cómo decir? No puedes decir lo mismo. Tenés que tener, el gobierno tiene que tener algunos cuidados que nosotros de la fuerza política no tenemos por qué tenerlo. O por lo menos tenemos algunas libertades que debemos darnos. Pero bueno, creo que ya está. También es cierto que cuando no decíamos nada, qué horrible, y ahora que lo decía, lo decís porque está en campaña electoral. Todo puede ser usado a tu favor o en tu contra. Orsi, ¿va por la reelección en el departamento? Supongo que en algún momento lo decidiré positivamente. Hasta ahora no me lo estoy planteando porque si no, no me concentro en lo más importante que es lo de octubre y noviembre. Pero le pregunto porque la Dirección Nacional de MP ha estado reuniéndose, planificando lo que será, digamos, la bancada parlamentaria. Es natural que... ¿Pero corre esa carrera o no? La de la bancada. No. No, yo a diputado no. ¿Diputado? No, porque ya tendría que haber renunciado. No. Pero digo, yo tampoco en la onda anterior no fui candidato a diputado. Si no tenés que renunciar ahora, la idea es seguir. Y si lo natural se da, que es que volvamos a presentarnos, ahí por febrero que ya tenemos que dejar. Lo natural es reelección, entonces. Y los intendentes, por lo general, tienen que, me parece que es saludable que desde la fuerza política planifique o se programen estrategias a 10 años, porque se puede reelegir una vez. Y
en el interior es lo más común. En Montevideo no tanto. En Montevideo últimamente se ha visto que cada intendente es un periodo. Pero en el interior es muy normal, que yo no conozco muchos casos de Durazno, el último candidato, que volvió Vidalín, pero normalmente se está 10 años. De acá, si fuera reelecto, entonces, ¿cuál es la estrategia de continuar con qué objetivos? Y para ello precisar, digamos, un periodo más. Resolver todo lo que no hemos podido resolver y, por otro lado, mantener y mejorar lo que hicimos. Si vos generás un impacto de infraestructura como estamos haciendo, donde cambiás lo granular a pavimento firme, como decimos nosotros, pasás asfalto lo que era balasto, por decirlo de alguna forma, después tenés que ir pensando en estrategias de mantenimiento de eso. O arena. Tenés hormigón en algunas ciudades, tenés asfalto, y el día que se te hace un pozo ahí, el problema es... o el día que se te cae un alumbrado. Tenés que pensar en estrategia de sostener, pero por otro lado ir viendo lo que no pudiste resolver bien. Hay cosas que no salieron como uno... ¿Cuál es el debe de la gestión? Había un tema de movilidad, me parece, ¿no? Y es un tema ya de escala metropolitana, y no es por pasarle la pelota a otro, al revés. Lo dijimos en campaña y después dijimos, bueno, una institucionalidad metropolitana que aborde estos temas, pero es de escala nacional. Y bueno, la aspiración es que también desde la visión nacional se entienda que la movilidad metropolitana hay que abordarla con otras uñas, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer Canelones en el próximo periodo de gobierno, en el próximo quinquenio, en materia de movilidad? Transformar, por ejemplo, algunas formas de movilidad. A ver, por ejemplo, capaz que los corredores pueden ser la solución en algunos tramos, por ejemplo, el BRT, que se habla. Yo creo que también hay que cambiar la modalidad en la movilidad. En algún momento tenemos que dar ese salto, y ahí hay varias propuestas, creo que no son ninguna alocadas, pero, repito, te pasa el agua como gobierno departamental, tenés que asumirlo. ¿Cómo cuáles? Tuvimos propuesta de Metrobús. Bueno, y una vez me llamaron a una reunión para hablarme del monorriel. Yo pensé, digo, esto es un chiste. No era un chiste, era de verdad. En un circuito que me parece que está bueno. Pero bueno, ¿A qué puntos ese supuesto monorriel? se pensaba en los dos corredores, Ruta 8 y Interbaniaria. No, Interbaniaria no, Ruta 8 y Avenida de las Américas, 102. Que una, por ejemplo, en la ciudad de La Costa con Montevideo. Es una fantasía recurrente esa, ¿no? No, y tenés el punto de la zona franca o el Estadio Peñarol. Que ha crecido muchísimo, con mucha industria toda esa zona, y es un corredor... Yo de mañana paso por ahí, a veces, no siempre, y es un infierno el tránsito. A ver, eso es un capítulo que me parece que deberíamos resolver distinto de las cosas que me parece que en algún momento nos propusimos y no lo pudimos resolver del todo, o no resolvimos del todo bien. Y no porque no hubiera voluntad o no hubiera pienso. Al Uruguay y a nosotros nos falta un poco de audacia. Estoy convencido de eso. Ahora con el ferrocarril, lo más probable es que en pocos años tengamos un ferrocarril más ágil para pasajeros. Hoy tenemos de Ruta 5, el tramo ese la gente lo hacía, la gente lo retomó, pero a paso de tortuga. Me imagino un ferrocarril más dinámico. Ese corredor creo que se resuelve bastante lindo, ¿no? Estoy esperando eso porque no solo el impacto económico, sino también... El ferrocarril central, además de la carga, podrá tener lugar para pasajeros. Y va a pasar. Sí, hoy ya está pasando. El ferrocarril volvió y ahí tuvimos un tramo de pasajeros y tenemos dos. Uno que es el Ruta 5 y otro Sudriero, en Palme Olmo. Esos dos corredores se alimentan bien. El corredor Ruta 8, ese que te lleva en Palme Olmo, Pando, transporta más gente, el transporte público, transporta más gente que por el corredor San Anastasio. Eso es algo que no todo el mundo sabe, pero es así. Capaz que por San Anastasio venimos más en auto. Me sorprende el dato. Es increíble. Utiliza el transporte público, en cantidad de gente. Sí, Quizás lo que esté pasando es que, pensé que era más... que el corredor Ruta 8 usa menos autos. Claro. También puede ser eso. Entonces, son de los capítulos que me gustaría que en un segundo periodo pudiéramos abordarlo con otro empuje y con otra audacia. Y combinarlo quizá con el transporte público de Montevideo. Es que Montevideo, Canelones, en el área metropolitana, es una dicotomía que no se... A ver, es una especie de falacia. Hoy es metropolitano o no es. El STM es Montevideo. Ahora pasa a ser metropolitano porque nosotros nos incorporamos. Pero la escala metropolitana es una realidad que está ahí y nunca terminamos de agarrarlo como una dimensión institucional potente, que debería ser muy potente. ¿Por qué? ¿Por falta de audacia, como usted dice? Claro, yo creo que sí. Y aparte se precisa recursos, pero a la larga yo creo que
terminás gastando lo mismo. Por ejemplo, el saneamiento de Ruta 5 Sur, que viene en el próximo periodo, ya está bastante atado con el BID, eso es OCE, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en Montevideo, cuando vos pasás la frontera a Montevideo, la responsabilidad ya pasa a ser de la Intendencia de Montevideo. Claro, En el dejás de hablar interior, con nosotros, dejás de hablar con la Intendencia de Montevideo. seguro. En el interior, el saneamiento es responsabilidad de OCE. En Montevideo, de Montevideo. Entonces ya la conexión al saneamiento de Montevideo de Ruta 5 Sur implica que OCE articule con la Intendencia de Montevideo y que articule con nosotros. Entonces, ¿por qué no un consorcio metropolitano de infraestructura? Pero eso ya lo dijimos en la campaña pasada. Todo el mundo dice qué buena idea, pero después falta esa audacia que también requiere recursos. Me parece que... Y además los tiempos no son siempre los mismos. Es decir, tal vez el tiempo de, en este caso de... Por ejemplo, Montevideo y Canelones pueden ponerse de acuerdo, pero tal vez OCE no tenga la celeridad y eso genera ruido. OCE o los ministerios. O los ministerios también. Sí. Digo, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, con Rossi hablamos siempre y está de acuerdo. Ahora, me parece que y ahí capaz que hay que generar alguna política de Estado también y algún compromiso entre los partidos políticos para decir, bueno, vamos hacia una figura de gestión metropolitana potente. ¿Se puede pensar una interconexión de saneamiento de La Paz-Montevideo? Eso está pensado. Ese es el modelo del estudio que se hizo y que ya en el próximo periodo va a ser una realidad. Que quiere decir que todo el saneamiento que se tiene que hacer de La Paz y Las Piedras y Progreso se va a conectar con el colector Punta Yegua de Montevideo. Entonces ahí tenés 3 instituciones articulando. Lo vamos a tener que hacer. Yamandú, siempre se ha dicho, y el siempre se ha dicho, me parece que vamos a tener que de a poco ir cambiándolo los uruguayos, porque mirando históricamente lo que ha ido sucediendo en las diferentes elecciones, yo creo que volvemos a tener hoy en el Uruguay una elección tremendamente atípica. Pero se ha dicho siempre que las departamentales están completamente separadas de las nacionales. Digo separadas en cuanto a que no generan influencia porque allí lo que la gente decide, lo decide para su lugar, para su terruño, y está totalmente desligado de lo que puede ser la elección nacional. Es decir, que no existiría influencia en quién pudiera ganar la elección nacional en un posible traslado, por decirlo de alguna manera, de simpatías. ¿Se sigue manteniendo eso? ¿Percibe y siente que esa situación a nivel departamental sigue existiendo? ¿O esta elección en particular ha generado una fragmentación tal que hace bastante difícil el pronóstico de si llega a influir o no lo que puede llegar a pasar en la elección nacional? Creo que esa tendencia es cada vez mayor. La gente separa cada vez más los tantos. Cuando se separaron las elecciones departamentales de las nacionales, ahí se habilitó el voto cruzado. O sea, cruzás de lo nacional con lo departamental. Exacto. Y los departamentos del interior son una prueba evidente de eso. No tanto Montevideo y Canelones, pero el interior, sí. En octubre gana un partido y en mayo gana otro. Creo que eso se va a ir acrecentando. Sí. En mi olfato, sí. Y o sea de que Canelones determina quién gana la elección de alguna manera, cada vez quedaría como una frase histórica. Cuando eran enganchadas, cuando vos no tenías más remedio que poner la hoja presidente e intendente del mismo partido, ahí podías condicionar. Después que se separaron, todo puede pasar. Y la tendencia, me parece, en el desdoble de la gente cada vez mayor. Y no estoy hablando del otro escalón que de los municipios. Si le diéramos la chance a la gente de votar separado, o dicho de otra forma, si las elecciones a los municipios fueran en la mitad del periodo, sí, ahí sería mucho más entretenido. Todavía habría mayor diversidad. Sí, porque... no sé, tampoco estoy diciendo si es bueno o es malo. Sí. Hay como la gente considera mucho el tema persona y quién es. Cuanto más cerca estás, el municipio lo más cerca, ¿no? Claro. Voy a conocimiento directo. Conoce al vecino. Entonces el vecino, a mí me pasó de ir a lugares donde algunos correligionarios te decían, Yamandú esta vez, yo no te voté porque voté a este, y votó un alcalde de otro partido que era su amigo, su compañero. Claro. Y eso de pasar para todos lados. Si eso es trasladable a lo departamental y nacional, capaz que menos, ¿no? Digo, porque... pero algo de eso hay, y las últimas elecciones han mostrado eso. En algunos departamentos el Frente ganaba
Pero cuando iba Mayo, el intendente volvía a ser el partido. Volvía a ser. La pregunta tuya, creo, o la respuesta debería decir, bueno, ¿y la lupa en Canelones qué ve? Y bueno, creo que eso puede también pasar en algún momento. Es cierto que la gente cada vez desprende más. Claro. Y las lealtades partidarias, aquellas estructuradas, que creo que le han hecho mucho bien al sistema de partido uruguayo y todo eso, a veces se rompen de acuerdo a lo que le está planteando, si es para un caso departamental o un caso nacional. Claro, yo estoy de acuerdo en eso, pero tal vez lo que podría decir, y esto es absolutamente personal, es que no me gusta que esos corrimientos se den por desencanto. Y aparentemente, esto reitero, es un terreno totalmente subjetivo y una opinión personal, los corrimientos que se están dando, por lo menos a nivel de la elección nacional, daría la impresión que son más por desencanto que no. La pregunta sería en este caso, ¿hasta dónde esta fragmentación, esta aparición de nuevos partidos, esta aparición de nuevos políticos, lo digo entre comillas, muchos de ellos salidos del ámbito empresarial y todo, no son consecuencia del desencanto que pudo haber generado el Frente Amplio? Y la gente quiere cosas nuevas. Yo creo que está en la idiosincrasia, está en el ADN del ser humano, y más en una república democrática, cambiar. Y yo creo que la habilidad está en que vos tenés que ser capaz de mostrar que vas a proponer cosas nuevas. Claro. Entonces, obviamente, en una carrera donde ese componente está, quien viene de afuera, viene con ventaja. Sí, viene de afuera después de 3 periodos de un mismo partido en el gobierno. Ahora, la habilidad o la astucia o la inteligencia de la fuerza política, con el caso de la nuestra, que hace 3 periodos que está, es ser capaces de demostrar que podemos seguir cambiando una realidad que para eso vinimos. Claro. Y vos tenés que ser también capaz de mostrar que eso es una opción de cambio. En esta Y creo que ahí está la clave de por qué quizá, bueno, ya está. Esto me seduce, incluso con novedades de verdad, como te lo planteas. Novedades novedosas. Partidos que nunca se pensó que... Ay, bueno, mi pregunta era... Novedades novedosas. Con esta caracterización que usted hace, por ejemplo, el advenimiento de Marín y Ríos, ¿se podría meter ahí? Ahí tenés un ejemplo de algo novedoso. Alguien que hace un discurso... Perdón, de comandante en jefe castigado, podríamos decir, entre comillas, a 4ª fuerza política en meses. Eso es novedoso. Eso es novedoso. Eso es novedoso. Dentro de otras novedades, ¿no? Por ejemplo, que alguien aparezca en el Partido Colorado que viene de una filosofía, de un pensamiento económico bastante alineado con lo que ha sido lo que fue la década del 90 y posicionarse en el centro del espectro político nacional, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, la aparición de alguien, un outsider, que en vez de elegir un partido nuevo se mete dentro de uno de los partidos. Hablando de outsider, por ejemplo, un empresario exitoso que no conocía en el Uruguay, hoy aparece con un rédito. Entonces, hoy, sin duda, hay novedades y capaz que la adhesión a esa novedad tiene que ver con eso que te decía, que la insatisfacción permanente del ciudadano a nivel mundial, ¿no? Porque a alguien se le podía ocurrir, por ejemplo, hace no sé cuántos años, que una personalidad como Trump fuera presidente, nos reíamos. No, claro. Yo me reía. Sí. Me reía y no veía. Se reían todos los estadounidenses. Los estadounidenses se reían. Este hombre va a ser... O nos reíamos de Bolsonaro, de verdad. Porque pensábamos que eso era casi un disparate, que ni soñáramos. Y bueno, esas cosas pasan. Y sobre esa lógica de razonamiento que vienen desarrollando, ¿se imagina un segundo periodo de gobierno en Canelones con un gobierno de partidos tradicionales, por ejemplo, o un gobierno de coalición hoy opositora eventualmente en el oficialismo mañana? Quienes estamos donde estamos tenemos que imaginarnos todos los escenarios y articular para que el clima sea el más favorable para los canarios. Evidentemente el mejor de los climas es con un gobierno de mi fuerza política, para eso voy a pelear en octubre y noviembre. Ahora, también uno tiene que ser consciente que las estructuras partidarias, las herramientas que son los partidos políticos son para operar sobre la realidad y transformarla. Y para eso la mejor forma es en un sistema republicano donde todos podamos conversar y articular. Entonces, lo que me imagino es triunfar en octubre y noviembre y después triunfar en Canelones. Pero también es cierto que en la cabeza de cualquier actor político, nada menos que de nivel departamental, digo que no deja de ser una responsabilidad enorme, esas cosas las tenés que manejar e incluso
tener claro que el proceso sigue y hay que seguir transformando aquello que a nosotros nos interesa más, que hoy es Canelones y que tenés que... Y que ya dimos vuelta un montón y la realidad de Canelones de ser lo que era hoy es otra cosa. Bueno, estamos acá, ¿cómo hacemos para que Canelones esté más arriba? Y si es posible, operar para que el país le pase lo mismo. Pero... ¿Articularía o acordaría, por ejemplo, con Cabildo Abierto? Marini Ríos dijo que acordaría con cualquiera menos con el Frente Amplio. Lo que pasa es que a mí cuando yo planteé algo parecido, dije, usted haría una alianza. No, yo no estoy hablando de alianza. Estoy hablando de que si estás en el Parlamento y tenés los diputados y los senadores, y más cuando no vas a... Lo más probable es que un partido, ninguno de los partidos tenga la mayoría absoluta. ¿Y qué vas a hacer si no habla? Capaz que sobre este tema vamos a estar de acuerdo y estoy totalmente en desacuerdo. Bueno, particularmente usted con Manini ha tenido, desde el punto de vista de la gestión de Canelones y el ejército, cuando Manini era comandante jefe, ha tenido un buen vínculo usted claro que con sí. él. Pero aparte, a ver, yo soy docente de historia, entonces me agarró por el lado de lo que más me gusta. Él también es un enfermo de la historia, artiguista, y habla, y yo me enganchaba y nos poníamos a hablar y en algunas cosas coincidíamos. Ahora, cuando vas a los otros temas de la realidad, y obviamente claro, no... las discrepancias pueden estar... Y no vas a coincidir. Habrá escuchado algunas declaraciones y digo, pero en esos temas evidentemente no vas a estar de acuerdo. Ahora, capaz que en algunos temas estoy de acuerdo con Sin embargo, hay Luis gente que Lacalle, dice que capaz entre en el otros temas MPP y está con- Cabildo Abierto hay puntos de contacto, quizá más que con otros sectores políticos. No es con Cabildo Abierto, es con el general promovido por Mujica y por Fernández Huidobro, en su rol de general. Claro. Cuando el general pasa a otra actividad, y evidentemente ahí vamos a tener otro ¿Y con ruido. Fernando Amado, por ejemplo? Usted decía, bienvenidos todos los progresistas. Claro, pero con Fernando tuve poco diálogo, pero las veces que hablé con él, digo, estamos ahí, digo, no es muy... A ver, la diferencia entre eso y lo que hablábamos recién es que con Fernando podemos llegar a articular, sí, una alianza. Con otros no. Yo no hace una semana me senté a conversar con Jorge Larrañaga. Hace horas con un líder, un intendente del interior, que ya no es más intendente, que se lanza a la campaña electoral. ¿Y cómo no voy a hablar? Porque aparte vamos a hablar de temas específicos, queremos hablar de esto y de esto otro. Y en aquello vamos a estar de acuerdo con esto. Y obviamente con los que más está de acuerdo conformas un grupo político. ¿Qué va a hacer en la campaña electoral? ¿Usted va a recorrer el país con Mujica? Claro, sí, pero bien cerca de Canelones, ¿no? Pepe planteó, creo que acertadamente, sí, es que como yo voy a estar en la gestión también, en las horas que le dedica la campaña, tiene que ser lo más cerca posible. No Claro. puedo irme No puede al ser norte Artigas. hasta 3 o 4 días. Claro. Digo, no, aparte no debo hacerlo. Exacto. O sea que lo mío tiene que ser... En la cortita. Pero digo, eso habla de una proyección de la figura. Digo, no sé. ¿Puede traducirse Yo en lo eso leo o no? yo lo leo entre líneas y veo... ¿Usted dice por Mujica? Y yo Eso veo te que puede Mujica está promoviendo la figura de Orsi. Es realidad- entre líneas que veo. ¿No viste que él dijo que él va a ser telonero nuestro? Por eso digo. Es al revés. Tiene razón. Claro, le vamos a ver si le enseñamos a estos veteranos un poco a... Llamando, Pero- muchísimas gracias. Gracias. La verdad que ha sido un placer tener al intendente de Canelones una vez más aquí en la mañana. Hoy hablamos de menos Arriba de Gente. gestión y más de política, que otras veces bueno. hemos hablado más de Es gestión. verdad, es Son verdad. los Menos de tiempos política. que corren. Y de fútbol ni hablemos, dijo. Cerramos por aquí, quiero decir la nota con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.